Hola, buenas tardes. Bueno, tomo un minuto del tiempo de Sol, que muy generosamente me prestó, simplemente para dar la bienvenida y, bueno, institucionalmente mostrar el contento, lo contentos que nos pone la visita virtual, en este caso de Martín Arboleda. Eh, es un autor que seguimos muy de cerca, que nos interesa mucho su pensamiento, como parte de un pensamiento contemporáneo latinoamericano. Y bueno, hoy va a participar de este seminario Ecologismo Materialistas con una sesión dedicada a la ecología y la forma valor, a partir de las conclusiones de su libro Mina Planetaria o Planetary Mind. Así que bueno, simplemente eso, como coordinador del centro, darle la bienvenida a Martín, darle la bienvenida a ustedes y compartir este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hernán por la introducción y la presencia, obviamente, en este encuentro. Bueno, yo no me vuelvo a presentar porque ya como quienes estamos venimos siguiendo los distintos encuentros, pero como parte de la coordinación general del seminario, comentar brevemente. Hoy vamos a continuar lo que venimos discutiendo, creo sobre todo en el primer y segundo encuentro, pensando particularmente en la relación del ecologismo con la forma valor, a partir de un libro que tal vez conozcan de nuestro invitado del día de hoy, que es Martín Arboleda, que se llama La mina planetaria. Yo presentarlo muy brevemente. Martín es doctor en ciencia política por la Universidad de Manchester del Reino Unido y profesor de sociología por la Universidad de Diego Portales de Santiago de Chile. Es autor, bueno, obviamente del libro que acabo de mencionar, que fue publicado por la editorial Verso Books en 2020, y de otro que es de circulación en nuestro idioma, que capaz conozcan, que se llama Gobernar la Utopía, editado por Caja Negra también el año antepasado ya. La idea, como siempre, de esta instancia es poder dejar espacio para la exposición y después ir recolectando preguntas e intervenciones en lo que tiene que ver con el final del encuentro, dejando media hora, 20 minutos, como siempre. Así que, sin robar más tiempo, le doy la palabra a Martín. Ya, bueno, muchas gracias, Sol, muchas gracias, Hernán, por la invitación. La verdad, un gusto, un agrado estar acá compartiendo este espacio intelectual virtual. Siempre, obviamente, es un lujo poder como en este tipo de invitaciones, siempre como que conversamos acerca, y de hecho conversábamos con Sol y Hernán hace un momento acerca de la importancia de recuperar una vocación regional, ¿cierto? De la producción de conocimiento transandina, ¿cierto? Yo estoy en Santiago, soy de Colombia, pero estoy en Santiago, al otro lado de la cordillera, así que, en fin, sería genial, obviamente, seguir como proyectando estas conversaciones hacia el futuro. Así que, ya, para entrar en, no sé, Sol y Hernán, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? No, el que quieras. La idea es dejar media hora al final y cerrar a las 5, pero hay Ya, tiempo, así que tranquilo. o sea, unos 40 minutos, ¿será? Sí. Una hora, un poco más. Ya, ok, Como quieras perfecto. vos. Ya, perfecto, gracias. Bueno, además un lujo, claro, tener toda esta cantidad de tiempo para poder, bueno, y obviamente la idea es que podamos también tener un espacio para conversar después. Voy a compartir unas diapositivas, quiero mostrarles algunas imágenes y algunas partes del argumento que les quiero presentar. Em, Eso, ya, el título de la charla se llama, es Ecología y la forma valor, subtítulo es La mina planetaria. Quiero explicar un poco de cierta forma cuáles fueron como los presupuestos que me llevaron a escribir y a desarrollar este libro de Planetary Mind, y también proyectar un poco cuáles fueron digamos, las instancias posteriores y hacia dónde evolucionó un poco el argumento del libro, ¿cierto? Y una de las cosas que me llevaron a escribir el libro, de hecho quiero poner acá, es básicamente, un segundo. Em, Gran parte de la inspiración surgió, digamos, de estas
tradiciones que han sido considerados, ya sea como, digamos, Neue Marx-Lecture, la nueva lectura de Marx, la nueva dialéctica, ¿cierto? Son de alguna manera tradiciones de pensamiento que han tratado de recuperar la dimensión, sobre todo la dimensión más categorial del pensamiento de Marx, ¿cierto? Como, y hay una suerte acá, sobre todo, bueno, esto está como muy claro, por ejemplo, en el enfoque de Moïse Poston, el libro clásico de Tiempo, Trabajo y Dominación Social, ¿cierto? También en el trabajo de Juan Íñigo Carrera en Argentina, ¿cierto? Como tratar de recuperar una lectura, digamos, quizás no exegética, pero tratar como de reconstruir un poco el aparato categorial de la teoría marxiana del valor, ¿cierto? Y sobre todo en contra o de una forma que es un poco a contrapelo de lo que es quizás el legado de la escuela de Frankfurt, ¿cierto? En donde el mismo Moïse Postone decía que en la escuela de Frankfurt había un importante déficit económico, ¿cierto? Y este argumento del llamado déficit económico en la teoría crítica, en la tradición de la escuela crítica, de la teoría crítica que desciende de la escuela de Frankfurt, lo desarrolla particularmente Patrick Murray en este texto que pueden ver acá, La ilusión de lo económico, ¿cierto? Teoría social sin formas sociales, que fue un número especial que fue publicado con ocasión a la conmemoración, cuando murió Postone, hicieron un número especial en donde invitaron a participar a varias personas. Patrick Murray fue uno de los que escribió ahí y trata básicamente de sintetizar la contribución de Moïse Postone para la teoría crítica en esos términos, ¿cierto? Lo que él argumenta es que la teoría crítica de impronta como que desciende de la escuela de Frankfurt, de alguna manera transformó la economía en una caja negra, ¿cierto? En el sentido de que al centrar todo digamos, su objeto de la crítica en la acción instrumental, ¿cierto? Abandonó, digamos, todo el hecho de que el modo de producción capitalista es un modo de producción históricamente específico y por ende cambiante, ¿cierto? Eh, y en la escuela de Frankfurt, digamos, se perdió un poco esa aspiración, ¿cierto? Entonces lo que él propone es volver a abrir nuevamente esta caja negra de la economía capitalista y tratar de ver sus distintos elementos componentes y sobre todo su variabilidad y su contingencia histórica, ¿cierto? De qué manera las dinámicas de apropiación de renta no podemos extrapolarlas, digamos, como funcionaban en el siglo XIX, en donde gran parte de la propiedad estaba arraigada en activos fijos, el suelo, la tierra, sino cómo debemos, digamos, ir reactualizándola dependiendo de la evolución del modo de producción capitalista. Lo mismo con el trabajo, lo mismo con el dinero y el valor más generalmente, ¿cierto? Este texto también, claro, que sintetiza un poco de Belofiore, Redolfi Riva, ya tiene algunos años, que fue publicado en Radical Philosophy en el 2015, sobre la nueva lectura de Marx, ¿cierto? De Neue Marx-Lecture, en donde básicamente ellos dicen, es un argumento similar, y ellos dicen básicamente que estas nuevas tradiciones, esta nueva lectura que reivindica también de cierta manera como la impronta hegeliana que tiene la obra de madurez de Marx, ¿cierto? Hay algo como a lo cual me voy a referir más adelante, la dimensión también dialéctica propiamente de esta corriente. Eh, y es una invitación como ellos me mencionan, a poner la crítica de la economía política de vuelta en la crítica de la sociedad, ¿cierto? Así que, habiendo dicho esto, lo que quiero decir hoy se encuadra, digamos, en tres grandes intuiciones conceptuales que surgen de la lectura en el momento en que estuve como interesado en el libro, como pude captar de Marx, ¿cierto? Por un lado está el argumento acerca de la escala en la que opera o en la que debería operar, al menos idealmente, el modo de producción capitalista, ¿cierto? Y en los Grundrisse, porque bueno, como voy a comentarles, el problema de la circulación del capital ha sido uno de los temas a los que he estado dedicados después de la publicación del libro. En una parte del libro ya está ese interés acerca del tomo del capital y el problema de la circulación, ¿cierto? Pero posteriormente me traté como de profundizar un poco, indagar un poco más en la dimensión en el aspecto de la circulación del capital, ¿cierto?
Y eso obviamente me llevó a revisar, tanto en Planetary Mind como en algunos artículos sobre los cuales les voy a comentar después, la manera en que Marx, y además y la literatura sobre Marx, vino reconstruyendo el problema de la circulación del capital. Y en los Grundrisse es bien interesante porque, claro, el tomo 2 tiene fama de ser el libro menos leído de los tres tomos de la crítica de la economía política, como obviamente con mucha razón, porque es un libro que no lo haya visto, es bien árido, bien técnico, no tiene, digamos, como digamos, estilo literario que tiene el tomo 1, sobre todo el tomo 1, que tiene, digamos, la forma escrita, digamos, es bien estéticamente densa y rica, y como en términos de sus formas literarias, narrativas, etc. Y claro, uno puede verse como frustrado leyendo el tomo 2 del Capital, pero en los Grundrisse hay como varios apartes en donde Marx empieza a reconstruir algunos de los planteamientos sobre el problema de la circulación, que aclaran mucho para poder entender bien como lo que él posteriormente va a desarrollar en el tomo 2 del Capital, ¿cierto? Y en uno de los apartes él dice que la tendencia a crear el mercado mundial es intrínseca al concepto mismo del capital. Y es bien interesante que él habla de una tendencia, ¿cierto? Porque obviamente en el momento en el que él estaba escribiendo, el modo de producción capitalista estaba acotado a una zona geográfica bien específica, ¿cierto? Principalmente Europa Occidental y Estados Unidos. Y esto es algo, digamos, que también está claro incluso en las teorías del imperialismo que surgieron de la Segunda Internacional, ¿cierto? Lenin, Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Pensemos que la misma teoría de la reproducción ampliada de Rosa Luxemburgo parte del presupuesto de que el modo de producción capitalista es un organismo europeo, ¿cierto? O por lo menos anglo-europeo, que necesita de toda una suerte como de periferias o de afueras, ¿cierto? Lo que ella le llama como el medio ambiente, ¿cierto? Como un medio ambiente que es extrínseco al modo de producción capitalista y de donde el cual capta recursos naturales, mano de obra, y también provee mercados, digamos, para las manufacturas que se producen en la metrópoli, ¿cierto? Pero lo interesante es que, digamos, todas estas lecturas son bajo la comprensión o operan bajo la comprensión o la suposición de que el modo de producción capitalista aún se encuentra acotado geográficamente, ¿cierto? Entonces, una pregunta muy, digamos, que a mí me pareció muy relevante como de tratar de plantear es, ¿qué pasa cuando esta tendencia adquiere una realidad concreta, ¿cierto? ¿Y de qué manera, o sea, qué pasa cuando el mercado mundial se transforma en una realidad concreta? Así que esa es una de las tres intuiciones que les voy a comentar de qué manera está desarrollada en el libro, ¿cierto? Y de qué manera he seguido pensándola posteriormente a eso. Esta segunda intuición, que está muy conectada con la primera, ¿cierto? La idea de un mercado mundial, ¿cierto? La idea de una forma, y por eso la forma valor para Marx era, él habla en esta parte, él dice básicamente la producción cuando está, digamos, condicionada por la producción de la plusvalía relativa, es decir, la modernización constante en las relaciones y las fuerzas de producción, tiene una tendencia, digamos, a la autoexpansión, ¿cierto? Y de ahí es donde él saca esta conclusión, ¿cierto? Porque la forma de valor y la producción de la plusvalía relativa tiene una tendencia a la modernización constante. Es por eso que el mercado mundial es intrínseco al concepto mismo del capital. Entonces, a partir de eso, él también saca unas conclusiones que a mí me parecen bien, bien interesantes acerca del problema de la circulación, como un mecanismo mediante el cual esta dinámica o este movimiento de autoexpansión adquiere una realidad concreta, ¿cierto? Y es básicamente la idea de que en ese mismo texto él argumenta que el capital debe ser entendido como una unidad contradictoria de producción y realización. Ya voy a como conversar un poco cuáles son las implicaciones de esto, pero lo que él dice básicamente es comprender el capital como una unidad contradictoria de producción y realización, permite entender cómo la producción capitalista no puede ser comprendida en la ausencia de una existencia de una esfera de circulación en constante expansión, ¿cierto? Es decir, producir o la producción capitalista presupone no solamente la circulación de las mercancías y toda una infraestructura sociomaterial, tecnológica,
sino también, digamos, la constante transformación de esta esfera de circulación. Incluso en algún momento él llega a decir digamos, es tan dinámica este movimiento de expansión de la esfera de circulación que pasa a convertirse en un momento mismo de la producción, ¿cierto? Como que no podemos entender el momento de la producción de valor de manera disociada de este ámbito, digamos, más amplio de la esfera de circulación, ¿cierto? Entonces, eso. La tercera intuición, que a mí me parece que es bien interesante y que está también ahí desarrollada en el libro, pero que obviamente también quiero explicar un poco hacia el final de la charla, quiero comentar un poco también cuáles son como mis propias, no sé, reservas frente a la manera a la que fue tratada en el libro, ¿cierto? Y esta tercera intuición tiene que ver con el problema de la subjetividad revolucionaria, ¿cierto? El problema de la conciencia humana. Y aquí el libro, digamos, trata de reconstruir una tradición también de la economía política marxista en donde el problema de la conciencia y el problema de la subjetividad asume un rol preponderante, ¿cierto? Obviamente uno de los textos como cardinales o fundantes, digamos, es sin duda Historia y conciencia de clase de Lukács, en donde él llega a hay varios aspectos de ese libro que, digamos, desde las perspectivas, desde el punto de vista del presente podrían parecer anacrónicos, ¿cierto? Cosas que quizás hoy podríamos no estar de acuerdo con ellas, pero uno de los grandes descubrimientos de este libro es el hecho de que básicamente él ilustra o pone de manifiesto la naturaleza contradictoria mediante la cual se despliega la conciencia humana en las relaciones sociales modernas, ¿cierto? Y esta es una paradoja como bien interesante, que también está bien presente en el trabajo de Juan Íñigo Carrera y también el libro sobre subjetividad revolucionaria de Guido Starosta, y es el hecho de que el modo de producción capitalista es el primer modo de producción en la historia de la humanidad que da origen al trabajador que es doblemente libre, ¿cierto? Libre porque es, digamos, libre de vender su fuerza de trabajo a quien quiera, ¿cierto? Y también es libre de los medios de la producción. Entonces, es bien interesante cómo Lukács él logra, digamos, distinguir o captar la manera en que esta libertad formal es, digamos, la manifestación concreta de eh, la, la misma dinámica de automovimiento de la mercancía, ¿cierto? Y en esta cita de Historia y conciencia de clase, Lukács dice, aunque es prácticamente incapaz de elevarse por encima de ese papel de objeto, su conciencia es la autoconciencia de la mercancía, o en otros términos, el conocimiento de sí, el descubrimiento de sí de la sociedad capitalista fundada en la explotación del tráfico comercial, ¿cierto? Y es en ese sentido, por ejemplo, que claro, tanto Moïse Postone como Juan Íñigo Carrera afirman que el capital, la crítica de la economía política, es la autoconciencia científica de esa subjetividad enajenada, ¿cierto? Obviamente el capital, ¿cierto? Como un texto que trata de caracterizar todas las determinaciones y contradicciones del modo de producción capitalista, es el medio mediante el cual las personas adquieren conciencia de su existencia enajenada en, en la vida moderna, ¿cierto? Y esto es bien interesante plantearlo en estos términos porque esto lleva a uno de los aspectos que atraviesa, digamos, el libro es la idea de Moïse Postone básicamente en la medida en que la conciencia libre de las personas es básicamente una manifestación de la conciencia enajenada. Esto significa que los fundamentos sociales para la acción política transformadora, para la conciencia revolucionaria, no debemos buscarlo, digamos, en fundamentos ontológicos o transhistóricos, ¿cierto? En un imperativo moral, digamos, digamos, los atributos culturales de algún pueblo, etcétera, sino en los poderes directamente sociales y enajenados de la mercancía. Específicamente, Moïse Postone dice que en este acto, digamos, del capital de revolucionar permanentemente las fuerzas de producción, impulsan también una revolución similar en las condiciones
de la conciencia humana, mediante los cuales se despliega y se reproduce la conciencia humana y genera o lleva a las posibilidades de la conciencia revolucionaria, ¿cierto? Así que esto, digamos, ya, puede sonar un poco abstracto, pero lo que a mí me interesó de este planteamiento es determinar de qué manera la expansión globalizada o la producción globalizada de los recursos naturales ha llevado a la emergencia de nuevas formas de lucha sociopolítica, de movilización, nuevas tácticas, nuevas comprensiones en los movimientos anticapitalistas que están vinculados, digamos, con esta geografía ampliada de la extracción. Más adelante voy a discutir un poco de qué manera podemos ver esto manifestado en el ámbito mismo de la extracción de recursos naturales. Eh, y tratar como de aterrizar un poco esta intuición. Pero esas son, digamos, como los tres, digamos, intuiciones sobre las que se construye el argumento del libro, ¿cierto? Por un lado, la dinámica autoexpansiva del capital, ¿cierto? La idea de que la tendencia a construir el mercado, a crear el mercado mundial es intrínseca a esta forma históricamente específica que es la forma de valor. En segundo lugar, la, la idea del capital como una unidad contradictoria de producción y realización, que ya voy a explicar un poco específicamente cuáles son las implicaciones para poder entender las dinámicas de extracción de recursos naturales a partir de esa intuición, ¿cierto? Como de producción y realización del valor. Y en tercer lugar, las condiciones o las determinaciones sociales, más bien por decirlo así, las determinaciones sociales de la acción política transformadora, ¿cierto? De las clases trabajadoras. Esos tres intuiciones. Entonces, eso. Yendo ya quizás como entrando un poco al problema empírico, lo que trató de hacer el libro es caracterizar la mutación de las industrias extractivas, ¿cierto? De las industrias de producción primaria, principalmente la minería, a partir de lo que eran considerados dos grandes transformaciones geohistóricas de las últimas décadas, ¿cierto? Por un lado, la transformación de las industrias extractivas gracias a una nueva división internacional del trabajo, ¿cierto? Y con esto principalmente me refiero digamos, al auge de estas nuevas potencias industriales en el este asiático, principalmente China, ¿cierto? Que fue un proceso que se empezó a dar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la reubicación geográfica de gran parte o de tareas de producción fabril y manufacturera a distintos países de este asiático, primero Japón, bueno, fue como por oleadas, ¿cierto? Pero obviamente todo este proceso llegó como a su punto cúlmine, como más apoteósico, obviamente con el auge de China desde principios de la década de 1990 y obviamente en el 2001 o 2003, cuando China se convirtió oficialmente en el principal importador de materias primas del mundo, ¿cierto? Esto fue, digamos, un hito súper importante en términos, digamos, cuantitativos, ¿cierto? Como de producción y de comercio global. El hecho de que China se haya consolidado como el principal importador de materias primas a principios del siglo XXI genera un quiebre. Ya vamos a ver un quiebre frente a qué, ¿cierto? Pero genera un quiebre frente a ciertas dinámicas de despliegue histórico del sistema mundial. Eso por un lado. La segunda transformación geohistórica sobre la cual, digamos, se asienta el argumento del libro es lo que la literatura ha denominado como una revolución logística. Es una fase de integración funcional avanzada en la economía global, ¿cierto? Que presupone, digamos, el amalgamiento, o sea, la coordinación técnica, tecnológica de distintos ámbitos de la producción social bajo una nueva modalidad de organización del trabajo, ¿cierto? Que esto ha sido denominado la revolución logística. Entonces, esas dos transformaciones están a la base de lo que el libro trata de caracterizar como el problema de la mina planetaria, ¿cierto? Y aquí
como yendo un poco como a la dimensión como más semántica del término, a qué me refiero cuando hablo de mina planetaria o qué es la planetariedad, ¿cierto? Y es bien interesante que, bueno, dentro de varios ámbitos del pensamiento social contemporáneo más reciente, se ha venido hablando de un giro planetario, ¿cierto? Desde distintos ámbitos de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, estudios postcoloniales, ciertas vertientes del marxismo, ¿cierto? Como la recuperación de esta idea de urbanización planetaria, ¿cierto? Latour mismo también hablaba como de lo planetario. Y es bien interesante que pese a los matices, divergencias entre cada una de las corrientes, eh, a la base del concepto de lo planetario está la idea de que el planeta Tierra, digamos, que era esta idea que aparece en el trabajo de Gayatri Chakraborty Spivak, esta idea de que o el contraste entre lo global y lo planetario, ¿cierto? Lo global es esta esfera azul, ¿cierto? Que se puede caracterizar y mapear, la esfera que aparece en Google Maps, que está atravesada por una reja de coordenadas y en donde podemos ubicar espacialmente cada punto dentro del globo, ¿cierto? Eso es lo global. Y lo planetario, por el contrario, es este ámbito que pareciera como totalmente desconocido para los seres humanos en un contexto, digamos, de escalamiento como de la emergencia climática, de extremismos políticos, de crisis del cosmopolitismo liberal, ¿cierto? Esto que conocíamos como la globalidad del planeta Tierra ha emergido nuevamente como una entidad, digamos, a veces desconocida, amenazante, con fuerzas que parece que estuvieran por fuera, no solamente del control, sino incluso de la posibilidad de conocimiento humano, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente el libro no dialoga sistemáticamente con estos enfoques, pero obviamente este cambio, estas dos transformaciones interconectadas que mencionaba, ¿cierto? Por un lado, la nueva división internacional del trabajo, por otro lado, la revolución logística, em, presuponen un cambio en la trayectoria histórica de la modernidad capitalista que se viene presentando obviamente desde lo que Fernand Braudel llamó el largo siglo XVI, ¿cierto? Porque pensemos como la tradición de sistemas mundo, ¿cierto? Es la que ha caracterizado todo, digamos, como el desarrollo histórico de la modernidad capitalista desde su origen en las ciudades-estado italianas, ¿cierto? Giovanni Arrighi obviamente es el trabajo que primero se viene a la mente cuando uno habla acerca de la evolución histórica del sistema mundo. Y para Giovanni Arrighi, y bueno, para todos los teóricos de sistemas mundo, la trayectoria histórica de la modernidad capitalista se puede dividir en 4 ciclos sistémicos de acumulación, ¿cierto? Y todos ellos están circunscritos a potencias occidentales. Cada ciclo sistémico de acumulación, como bien sabemos, y de acuerdo con Giovanni Arrighi, es un ciclo mediante el cual un hegemón logra transformarse o adquirir la supremacía industrial y comercial en el sistema mundial, ¿cierto? Obviamente las ciudades-estado italianas en el siglo XVI, después el imperio de los Países Bajos, el reino de los Países Bajos, siglo XVII y XVIII, después el ciclo del siglo XIX que es liderado por el imperio británico, ¿cierto? En el siglo XIX, una parte muy pequeña del siglo XX, y por último, el ciclo del siglo XX liderado por Estados Unidos, ¿cierto? Y es bien interesante que obviamente, si lo vemos desde esta perspectiva, de la perspectiva de la nueva división internacional del trabajo, en donde hay un claro desplazamiento del centro gravitacional de la economía mundial hacia el Océano Pacífico, ¿cierto? Esto involucra un cambio de trayectoria, ¿cierto? Porque obviamente pasamos, obviamente el eje central de los 4 primeros ciclos sistémicos de acumulación fue el Océano Atlántico, ¿cierto? En este nuevo ciclo, digamos, inaugurado por las potencias asiáticas, principalmente China, hay un desplazamiento hacia el Océano Pacífico. Bueno, y también hay varias otras digamos, características que son bien distintivas y que se desligan un poco, obviamente, de alguna manera, la historia también como de los ciclos sistémicos de acumulación de Giovanni Arrighi, también giran un poco en torno
al auge y declive de la democracia liberal, ¿cierto? Mientras que en este nuevo ciclo sistémico de acumulación estamos hablando, digamos, o sea, China obviamente que es como el hegemón, si usamos las mismas, digamos, terminología de Arrighi, es una economía que ha estado desde el principio bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, ¿cierto? Desde que entró en la escena, digamos, de esta nueva dinámica de industrialización tardía o avanzada, ha estado bajo el control de un partido comunista, ¿cierto? Entonces, eso de plano, yo creo que también cambia la dinámica y obviamente, de cierta forma, nos pone en una situación inusitada, ¿cierto? Como absolutamente sin precedentes. Y es bien interesante esta idea como de que estamos en un mundo sin precedentes, por decirlo así, en aguas desconocidas, ¿cierto? Es lo que está a la base del concepto de la planetariedad, ¿cierto? Como esta idea de que podemos encuadrar las dinámicas de la modernidad capitalista en esquemas que podemos conceptualizar de manera esquemática. Eso, digamos, es lo que el libro sugiere que está un poco bajo tensión, ¿cierto? Y es bien interesante que de todas las personas, las grandes figuras de la tradición de sistemas mundo, el único que tomó en serio el auge de China, incluso tomó en serio el auge de China antes de que lograra como consolidarse plenamente como tal, fue el mismo Giovanni Arrighi, ¿cierto? Obviamente en un libro que fue publicado un año antes de su muerte, ¿cierto? En el 2009 creo que fue, eh, Adam Smith en Beijing, ¿cierto? Él justamente hace ese argumento, ¿cierto? Como que ha habido un desplazamiento de la economía mundial hacia el Océano Pacífico y esto genera, tensiona de manera estructural las mismas dinámicas, incluso él, digamos, en un gesto como bien reflexivo y autocrítico, dice básicamente no podemos extrapolar las mismas categorías que como él mismo había desarrollado anteriormente para entender el contexto del auge de las economías chinas. Entonces, bueno, es bien interesante también como un gesto de humildad intelectual y de reflexividad, ¿cierto? Acerca del significado profundo de lo que implica este cambio, ¿cierto? Y bueno, a mí, si bien obviamente me interesaba mucho toda esta literatura acerca del sistema mundo, el sistema interestatal y demás, lo que el libro trató de hacer fue mucho más modesto en el sentido de que trató de analizar las implicaciones para la producción y circulación de las materias primas, ¿cierto? Y claro, principalmente lo que el libro trató de hacer fue rastrear todas las dinámicas, o sea, específicamente en Chile, pero también pensando como toda la dimensión también regional en algunos otros lugares de América Latina, mediante el cual se producían y cómo se generaba acceso a los recursos naturales. Y una de las cosas que claro, como que es bien como clara en lo que ha sucedido en las últimas décadas en el mundo de las materias primas es el hecho de que la posibilidad de acceso a los mercados asiáticos ha ido de la mano con un proceso de integración funcional tanto dentro de la producción minera, como la industria minera como tal, como un proceso de integración de la industria minera con otros sectores de la producción social, como son el sector portuario, las navieras, ¿cierto? Como el comercio internacional marítimo que se ha dado, digamos, de distintas formas. O sea, por un lado, digamos, la dimensión más técnica de la producción minera ha ido incorporando tecnologías de control, ¿cierto? De automatización, ¿cierto? De la maquinaria de distintos ámbitos de la faena minera han sido como crecientemente automatizados. Pero lo interesante es que básicamente lo que el hallazgo o digamos a donde se ha ido moviendo la industria es hacia como la idea de que hay como mucha asimetría de información entre las distintas fases que componen la producción minera, ¿cierto? Y obviamente uno de los esfuerzos organizativos ha sido tratar como de solventar esas asimetrías y generar como mayor nivel de integración entre las distintas fases, ¿cierto? Con las fases me refiero como la exploración, la tronadura, el transporte de los minerales dentro de la faena minera, ¿cierto? Las fundiciones, ¿cierto? Como
poder conectar, digamos, lo que está pasando en el rajo, en la extracción, con la fundición de minerales. Ha habido, digamos, intentos para englobar estos. Y es bien interesante cómo hay como toda reciente intento de algunos colegas en distintos lugares del mundo de pensar en lo que ellos llaman extractivismo digital, ¿cierto? De qué manera las compañías mineras han venido incorporando de manera sistemática tecnologías digitales dentro de la producción para optimizar los procesos, ¿cierto? Para reducir los residuos y demás, ¿cierto? Y esto implica no solamente el uso, digamos, de tecnologías digitales, sino la interacción de tecnologías digitales con el entorno físico de la minería e incluso también con la biotecnología. Y esto es algo que, por ejemplo, está muy claro en el trabajo de Maasen Lavan, ¿cierto? Que él fue el que, en un artículo muy importante del 2013, creo, acuñó el concepto de la mina planetaria para mostrar cómo el uso de microorganismos en el proceso de extracción está revolucionando la minería, llevando el proceso de extracción a la escala celular elemental, ¿cierto? No sé si eh, estarán familiarizados o no con el concepto de la biolixiviación, ¿cierto? Pero la lixiviación, o sea, como, no quiero entrar mucho como en el detalle técnico de esto, pero yo creo que quizá como dejar un poco como, o sea, como recalcar un poco en esta dimensión técnica puede ser importante para entender lo que está en juego como a más grandes rasgos geopolíticamente con la minería. La lixiviación es el proceso químico mediante el cual se separa la roca del mineral, ¿cierto? Y hay leyes minerales que están tan diluidas dentro de la roca que si la lixiviación se hace con ácido sulfúrico o con cianuro, ¿cierto? Dependiendo del mineral. Pero cuando las leyes minerales son muy bajas, si se les aplica ácido sulfúrico o cianuro, corren el riesgo de que obviamente el mineral se derrite con el ácido, ¿cierto? Con estos químicos abrasivos. Entonces la biolixiviación es un mecanismo de lixiviación que fue inventado empleando bacterias, ¿cierto? Microorganismos que se tragan el mineral, digamos, estas micropartículas de mineral, y lo que hacen es que su propio metabolismo separa la roca de la piedra y ellos defecan el mineral, ¿cierto? Como se alimentan de la roca y no pueden procesar, su metabolismo no puede procesar el mineral, entonces lo expulsan, ¿cierto? Y eso obviamente hay un tanque de biolixiviación y obviamente esto está conectado con obviamente las dinámicas de computarización de la minería, porque o sea, obviamente como podemos imaginarlo, sin una minería altamente computarizada que pueda medir, hacer digamos toda una suerte digamos de mediciones químicas, ambientales, etcétera, este proceso digamos no podría rendir tantos frutos. Si bien la biolixiviación todavía no está siendo, digamos, implementada de manera sistemática, todavía no es, digamos, como 100% rentable en todas las operaciones mineras, sí, digamos, pone de manifiesto el hecho de cómo la industria minera ha ido transformando y modernizándose a un nivel, digamos, que hoy en día hace ver incluso a la producción manufacturera como algo rudimentario, ¿cierto? Pensemos que obviamente los camiones, la automatización de la maquinaria es impresionante, o sea, los camiones, la industria minera viene operando con camiones autónomos, es decir, robotizados que pueden operar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de intervención humana desde el 2008, ¿cierto? Digamos, el primer camión automatizado fue implementado creo que en Australia y después, 1 o 2 años después, se implementó en Chile, ¿cierto? Obviamente fue, digamos, una fusión entre Caterpillar y Komatsu, ¿cierto? Estos dos como gigantes de la maquinaria industrial y minera desarrollaron este camión automatizado que quien haya visto, hay como o sea, los comerciales son impresionantes. Hay un comercial en donde hay un hangar gigante que está repleto de vidrios puestos como en un laberinto y apagan la luz del hangar y el camión puede andar con las luces apagadas sin romper absolutamente ningún vidrio del hangar, dando como vueltas, andando hacia adelante y hacia atrás. Y obviamente lo que quieren mostrar como las personas las compañías que manufacturan este camión es que obviamente el nivel de precisión y de exactitud y de sofisticación técnica de esta maquinaria está, digamos, a un nivel que
que cuesta a veces dimensionar, ¿cierto? Como obviamente tecnológicamente es mucho más sofisticado que los sistemas de conducción autónoma de Google y Tesla y todo eso. Obviamente, el problema de los autos autónomos de Tesla y Google es obviamente el problema de que pueden matar peatones, ¿cierto? Y por eso obviamente es un modelo que es mucho más difícil de comercializar, porque obviamente tiene este tipo como de límites, pero en los socavones mineros no existe ese tipo de riesgo y por eso obviamente las tecnologías pueden avanzar a un nivel mucho más rápido, ¿cierto? Y es justamente el argumento de Rosalind Williams, esta historiadora de la tecnología es ese, ¿cierto? Como el socavón, como la minería, el subsuelo, ha sido el semillero de innovación tecnológica más importante de la modernidad, ¿cierto? Porque obviamente en el subsuelo las tecnologías tienen que operar bajo condiciones de nula visibilidad, mucha presión atmosférica, en fin, como temperaturas súper extremas. Entonces de ahí, de acuerdo con Rosalind Williams, surgen como muchas de las innovaciones tecnológicas que después van a revolucionar el mundo o que históricamente han revolucionado el mundo fuera del subsuelo. El caso del ascensor, ¿cierto? Entonces eso, volviendo un poco al argumento, esta tendencia a la computarización y a la estandarización del proceso productivo ha permitido no solamente la integración entre las distintas fases de la minería, sino de la minería con otros ámbitos de la producción social. Y aquí es bien interesante también cómo el auge de China ha ido ligado al desarrollo de tecnologías de trazabilidad mineral y de mapeo de cadena de suministro, ¿cierto? Estas tecnologías son bien importantes para poder entender el mapa que estamos viendo acá, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver acá, esto es las trayectorias de buques cargueros principalmente de cobre que salieron de 4 puertos de Chile, que ustedes están viendo ahí, y las trayectorias hacia dónde fueron. Obviamente esto fue el año, creo que el 2012, ¿cierto? Con datos del UCL Energy Institute. Y aquí se puede ver cómo no solamente hay un claro giro hacia, hacia el este asiático, ¿cierto? La gran mayoría de las trayectorias de los barcos de ese año se fueron en dirección al este asiático. Em, Entonces, claro, obviamente el desarrollo de tecnologías de trazabilidad mineral empezaron a ser implementadas por eh, compañías asiáticas antes de que se convirtieran en protocolos de organismos multilaterales como las Naciones Unidas. Pensemos nuevamente que el tema de los protocolos de trazabilidad mineral ha sido impulsado por organismos cercanos o que están en la órbita de las Naciones Unidas para evitar violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Porque esto principalmente pensando, por ejemplo, en la extracción de minerales que están en zonas de conflicto como coltán, ¿cierto? En donde básicamente se necesita saber de dónde vienen, qué partes de los minerales, para saber si han estado implicados en conflictos bélicos, en fin. Pero antes de que esto fuera un protocolo que obedeciera a cuestiones de derechos humanos, lo interesante es ver cómo realmente fue un tema impulsado por una cuestión de eficiencia técnica en la manufactura asiática, ¿cierto? Porque estas tecnologías de trazabilidad mineral se implementaron para que los compradores en Asia pudieran saber con precisión de dónde vienen los distintos como lotes de mineral, qué impureza, qué tipo de impurezas tienen los minerales para distribuirlos para distintos tipos de manufactura y producción. Em, claro, entonces esto obviamente ha permitido una reducción sistemática de los costos de producción en la industria minera, haciendo rentable justamente como poder como, trasladar toda esta producción. ¿Y por qué es importante? Claro, otra de las cosas, antes de pasar al punto, digamos, más geopolítico acerca de esta transformación tecnológica en la minería. Otro de los aspectos que vale la pena remarcar es el hecho de que gran parte de este giro hacia el Pacífico no hubiera sido posible sin la impresionante capacidad de desarrollo de flota marítima que se desarrolló inicialmente en Corea del Sur
y después en China, ¿cierto? Particularmente en Corea del Sur, y esto voy a detenerme un poco más adelante, desarrollaron técnicas de fundición y de producción de acero computarizada que lograron hacer cascos de barcos más livianos, ¿cierto? Igual de resistentes a los anteriores, pero más livianos. Y esto nuevamente permitió también una reducción muy sistemática en los costos de transporte y de traslado de los minerales. Y esto es básicamente el argumento que se desprende del libro de Steven Bunker y Paul Chichantel, Globalización y la carrera por los recursos, que es un libro que yo diría que es como muy fundamental para poder entender la dinámica, estas dinámicas geopolíticas de los recursos naturales en perspectiva histórica. ¿Por qué? Y aquí es donde el argumento acerca de China, digamos, va adquiriendo como la especificidad histórica que le quiero dar. Y lo que estos dos autores dicen es el hecho de que ellos retoman este enfoque de los ciclos sistémicos de acumulación de Arrighi, ¿cierto? Pero lo que dicen, a diferencia de Arrighi, donde Arrighi dice, cada ciclo está liderado por un hegemón que pudo lograr la supremacía industrial y comercial, Bunker y Sichantel invierten el argumento porque dicen, sí, hay 4 ciclos sistémicos de acumulación, pero los hegemones fueron aquellos que lograron desarrollar tecnologías para acceder a recursos naturales cada vez más lejanos, más remotos, ¿cierto? Entonces ellos muestran, por ejemplo, la manera en que el reino de los Países Bajos en el siglo XVII logró hacer como embarcaciones para transporte de madera, porque había como mucho comercio de madera, principalmente, o digamos, su supremacía comercial se dio en gran parte gracias al comercio de madera. Lograron desarrollar cascos de barcos que eran mucho más rápidos y eficientes, ¿cierto? Y eso les permitió como adquirir la supremacía comercial porque pudieron llegar a periferias de recursos con mucho más facilidad. Obviamente el auge del Imperio Británico fue digamos, la primera potencia en introducir buques motorizados, ¿cierto? Y esto obviamente le permitió cruzar fácilmente el Atlántico y poder como extraer guano, caucho y varios otros minerales al otro lado del Atlántico, obviamente usando este poderío y su capacidad de transporte marítimo, ¿cierto? De la misma forma, obviamente, Bunker y Sichantel tratan de caracterizar el auge de las potencias asiáticas y mencionan, digamos, esta capacidad que tuvo primero Corea del Sur y después China en desarrollar estos barcos o estos cascos que eran como mucho más livianos, igual de resistentes y que permitió mayor fuerza y capacidad de transporte marítimo. Entonces, a ver, claro, aquí podemos ver, claro, cómo ellos terminan el argumento diciendo, claro, China nuevamente toma muchas de las tecnologías que habían sido desarrolladas inicialmente por Corea y lo que hace es expandirlas con una flota marítima comercial gigante. O sea, China desde no sé qué, principios del siglo XX también, XXI, consolidó la flota mercante más grande del mundo, ¿cierto? O sea, los datos de los puertos, a quien le interese, en uno de los capítulos del libro están, digamos, algunos de los datos del auge de la industria portuaria y marítima china que son realmente impresionantes. Obviamente el último hito dentro de esta carrera naval comercial es el desarrollo del Valemax, ¿cierto? Que es un proyecto conjunto que desarrolló China con la compañía brasileña minera Vale, ¿cierto? Para construir, es el buque carguero más grande construido, ¿cierto? Y la idea es que pueda viajar desde Brasil hasta China llevando hierro y después de China de vuelta hacia Brasil llevando carbón para las termoeléctricas, ¿cierto? Y bueno, quien vea las fotos de un barco es una cosa realmente impresionante, ¿cierto? Así que eso, aquí como hago todo este recorrido un poco técnico sobre la transformación productiva de la industria minera para volver un poco esta intuición acerca de que la producción capitalista implica una esfera de circulación en creciente expansión, ¿cierto? Como esta intuición que está en los Grundrisse, en donde Marx trata de ver como la relación entre la producción y la realización del valor.
Ya. Obviamente estos textos acerca de la división de la nueva división internacional del trabajo fueron bien influyentes también para el argumento del libro por distintas razones, ¿cierto? Bueno, ya les comenté como por qué fue interesante Giovanni Arrighi, pero también está el libro de de María Mies, Patriarcado de Acumulación a Escala Mundial, que es muy interesante, que es uno de los pocos, o digamos, el poco libro, el único libro de esta época en que se discutió la nueva división internacional del trabajo, que tiene una visión generizada, como deliberadamente generizada, para entender cómo la división internacional del trabajo y la división sexual del trabajo, digamos, se coproducen, ¿cierto? Se necesitan una a la otra. Y ella dice, obviamente no es coincidencia que todas estas transformaciones que ustedes ven aquí en el mapa se hayan dado en un momento en donde también se dio la incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo en Asia. Pensemos que gran parte del trabajo de ensamblar artefactos electrónicos es llevado a cabo por mujeres en fábricas en Asia, ¿cierto? Entonces María Mies, digamos, le ofrece una lectura generizada, ¿cierto? A estas dinámicas de la nueva división internacional del trabajo, que yo creo que hoy en día ofrecen muchas claves, ¿cierto? Claro, obviamente también el libro estuvo muy inspirado en nuevos intentos por reconstruir el problema de la circulación del capital, ¿cierto? Está este libro clásico del 1992 de Christopher Arthur y Gerd Reuten, en donde ellos tratan de releer el tomo 2 del Capital y tratar como de situarlo dentro de todo el diseño arquitectónico de la crítica de la economía política, ¿cierto? Es un texto fundacional, obviamente el libro de 2013 de David Harvey sobre la guía para leer el tomo 2 del Capital es muy importante también por razones que ya les voy a comentar más adelante. Y obviamente esta otra tradición acerca del giro logístico, de la revolución logística en el capitalismo, ¿cierto? Este libro de Deborah Cowen del 2014, La vida mortífera de la logística, es un statement, un argumento, digamos, fundacional. Yo creo que es uno de los libros también más importantes que hacen parte de toda esta tradición. Ella obviamente también reconstruye la revolución logística desde una lectura del tomo 2 del Capital, y lo que básicamente el argumento de ella, porque nuevamente para volver acá a esto, ¿cierto? Lo que ella dice es básicamente lo que está en juego con la revolución logística no es solamente un cambio cuantitativo en donde hay un mayor volumen de flujo global y de producción global, ¿cierto? Lo que ella dice es que las tecnologías logísticas han hecho difuso el límite que separa la producción de la distribución, ¿cierto? Y eso genera un cambio cualitativo, porque en términos como de diseño organizacional, ella dice que el énfasis hoy en día no se pone tanto en la producción, en el intercambio, en el consumo, etcétera, sino en en la cadena de suministros como un todo, ¿cierto? Ese es el objeto, digamos, de ingeniería industrial, de diseño de cadena de suministro, etcétera. Eh, digamos, los puntos en específicos dentro de la esfera de circulación dejan de ser digamos, como el objetivo, y el objetivo, de acuerdo con Deborah Cowen, es como la homeostasis, ¿cierto? Como el flujo permanente, como la capacidad que tiene la cadena global de suministros de no ser interrumpida. Y esto tiene una relevancia muy importante, ya les voy a comentar por qué, y obviamente tiene que ver con la tercera intuición que comentaba acerca del problema de la conciencia revolucionaria, ¿cierto? Pero bueno, ese fue el argumento del libro, y posteriormente a la publicación del libro, a mí me ha parecido, he querido seguir profundizando en el ámbito, digamos, en el aspecto de la circulación, y he escrito algunos artículos, dos de ellos en coautoría con Thomas Purcell, un colega que está en Londres, y en donde hemos retomado algunos de los presupuestos teóricos y metodológicos del tomo 2 del Capital para pensar en el problema de la extracción, ¿cierto? Y aquí hay, digamos, un argumento de plantear que básicamente, o un giro, ¿cierto? Un desplazamiento dentro de lo que ha sido como el estudio de los espacios de extracción
a, digamos, un análisis de los circuitos, ¿cierto? Como de ver el espacio de extracción en su interdependencia con flujos logísticos, financieros, de trabajo y demás. El esquema que seguimos es básicamente el mismo esquema que desarrolla Marx en el tomo 2 del Capital, en donde él identifica tres circuitos de capital, ¿cierto? Un circuito productivo, un circuito mercantil o como de comercial, ¿cierto? Y un circuito monetario. Y a nosotros nos pareció particularmente fructífera esta analítica porque también de alguna manera podemos extrapolarla al estudio de las industrias extractivas y podemos ver que ahí hay unos rendimientos metodológicos fascinantes para poder entender la producción globalizada, ¿cierto? Y es algo que a mí me parece, yo creo que muy como relevante, sobre todo en esta época, porque gran parte de la literatura sobre el extractivismo que se ha dado en América Latina parte de la base de que el extractivismo es una forma de producción de materias primas globalizada, ¿cierto? Como que siempre se habla de que es producción globalizada, pero nunca se explica esta globalidad, ¿cierto? O rara vez se explican los mecanismos que permiten la existencia de esta globalidad. Entonces, esta analítica obviamente tratamos de desarrollarla con el fin de pensar de qué manera el rajo, o digamos, no sé, también podríamos aplicarla a la agricultura, ¿cierto? Como la explotación agrícola, el pozo petrolero, etcétera, no puede existir sin un circuito igual de dinámico, igual de globalizado de eh, transporte, ¿cierto? Ya sea como ferroviario, vial, marítimo, y tampoco sin un circuito financiero, ¿cierto? Porque obviamente la dimensión, digamos, monetaria financiera es fundamental para todo el funcionamiento del esquema, ¿cierto? Em, ya, entonces quiero como, estos son los artículos bueno, uno, sí, que bueno, están publicados, los pueden revisar. Creo que hay una mano levantada, no sé si tomamos las preguntas ahora o cuando termine. Igual no me queda mucho tiempo, como ustedes prefieran. Martín, en principio, como vos te parezca mejor, si querés terminar la presentación entera para organizarte vos mismo, o si no, podés interrumpir. Como la dinámica que a vos te venga mejor, igual al final retomamos. Ya, perfecto. Bueno, eso, voy a demorarme yo creo que unos 5 minutos más para poder como terminar de cerrar el argumento. Entonces, eso, estamos viendo, digamos, una expansión como una integración funcional avanzada en la economía global, ¿cierto? Como una creciente desplazamiento incluso de las estrategias de las industrias extractivas hacia la circulación y hacia la logística, ¿cierto? Y el argumento del libro y de los artículos subsiguientes es que esto ha ido acompañado de una reorganización o un cambio también en las estrategias de movilización y de protesta social, ¿cierto? Aquí estamos viendo, esto sale del libro del Comité Invisible, To Our Friends, que es una consigna que surgió de un grupo de protestas que no solamente se dio en Italia, también hubo varias en Francia, en donde esta consigna circuló también en otros países europeos y que la consigna era: el poder es logístico, bloqueen todo, ¿cierto? Y obviamente esta consigna en este libro del Comité Invisible, que como forma literaria es como fascinante, como texto, yo creo que hay cosas, digamos, claro, uno puede como discutir de ahí, pero como forma literaria es bien potente. El argumento es ese, ¿cierto? Hoy en día el poder está en las infraestructuras y el movimiento, la circulación, el flujo es en donde reside el poder del capital, ¿cierto? Y este es un argumento, por ejemplo, que está también bien claro en la lectura que hace David Harvey del tomo 2 del Capital, ¿cierto? Él dice, si bien obviamente en el capitalismo del siglo XIX y del siglo XX era el terrateniente, el empresario fabril, ¿cierto? El capitalista, el que tenía el control sobre la producción. Hoy estamos viendo un desplazamiento en donde la esfera de circulación adquiere cada vez más como un rol cada vez más relevante estratégicamente hablando, ¿cierto? No es coincidencia que compañías como Amazon y Walmart, ¿cierto? Que son compañías que son consideradas, digamos, como logísticas, ¿cierto?
sean la punta de lanza de un nuevo modelo organizacional en el siglo XXI y que cumplan una función análoga a la que cumplió Ford a mediados del siglo XX, Toyota en los noventas, ¿cierto? Y que hoy en día, digamos, aparezcan como la punta de lanza de la organización, de la producción capitalista, ¿cierto? Entonces, eso, es bien interesante cómo esta reorganización de la minería también ha ido de la mano con una reorganización de las estrategias políticas, ¿cierto? Sobre todo sería interesante ver también la experiencia, no sé cómo ha sido en Argentina, pero en Chile particularmente, el tema, digamos, del sector portuario ha adquirido mucha capacidad de movilización táctica, estratégica, ¿cierto? De hecho, los paros y las huelgas en los puertos en momentos clave de los ciclos exportadores han sido una táctica bien importante. Los bloqueos y los sabotajes de vías. Bueno, esto no solamente en Chile, obviamente en el libro del Comité Invisible también se documentan múltiples instancias de cómo las infraestructuras y el sabotaje y el bloqueo de las infraestructuras se ha convertido nuevamente o se ha convertido, digamos, en una nueva forma en la cual se despliegan los antagonismos de clase en la sociedad del siglo XXI. O sea, obviamente esto podemos llevarlo también al mundo, digamos, de las plataformas digitales, donde todavía, o sea, los procesos de organización todavía han sido de alguna manera lentos, desorganizados, obviamente no están tan avanzados como pueden estar en el sector portuario y demás, pero sí, digamos, llaman la atención acerca del problema de la acción política transformadora, ¿cierto? Que se ha empezado a presentar de manera como múltiple en varios de estos espacios de la división técnica del trabajo. Eh, y abren la pregunta, porque y esto es una de las partes más sugerentes, y con esto ya termino, de la lectura sobre todo de David Harvey del tomo 2 del Capital, en donde él dice, claro, Marx no se dedicó, digamos, a hacer todas estas descripciones súper técnicas y áridas del proceso de circulación, eh, simplemente como por una cosa como de diagnóstico, ¿cierto? Como que él está de alguna manera como avisorando la posibilidad de que estos flujos puedan ser reorganizados de manera alternativa, ¿cierto? Como no solamente él está como ofreciendo, digamos, un llamado como a la táctica militante revolucionaria, sino que también está pensando en términos más afirmativos acerca de la posibilidad de rediseñar estos circuitos, ¿cierto? Para que no sirvan, digamos, la reproducción ampliada del capital, ¿cierto? Sino que sirvan, digamos, objetivos sociales, ¿cierto? Así que eso, yo creo que es una de las partes como más interesantes y que a mi parecer todavía están como por desarrollarse en ese texto, y que de cierta forma como me llevaron a preguntarme por el problema de la planificación económica, que es la materia del segundo, o sea, de mi segundo libro, ¿cierto? Que fue publicado con Caja Negra en el 2021. Pero claro, no me voy a meter en ese tema, pero claro, el problema de la planificación consciente es bien interesante como Marx en el tomo 3 del Capital piensa en el problema de la planificación consciente como un esfuerzo de controlar de manera deliberada el proceso de metabolismo social, ¿cierto? Y que él básicamente afirma que el comunismo, una sociedad postcapitalista, es, digamos, el escenario en el cual los trabajadores asociados libres y asociados, ¿cierto? Como esa conjunción de estos dos conceptos, libres y asociados, pueden controlar de manera consciente el proceso de metabolismo social y no ser controlados por él como si fuera una fuerza ciega, ¿cierto? Eh, entonces, eso quiero dejarlo acá para que tengamos tiempo para discutir. Me gustaría como, claro, como ver sus perspectivas y reflexiones y respuestas, pero sí, a grandes rasgos eso sería. Que eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Martín. No sé, el compañero que tenía la mano levantada. ¿Se me escucha bien? Sí. Ah, interesante lo he escuchado y quería hacerle una pregunta, partiendo de las mismas ideas de Mark. ¿Cómo este metabolismo social
y combinado con la nueva evolución tecnológica que se está yendo, se está llevando a cabo, puede afectarnos a nosotros aquí en el sur global. Ya. Bueno, nos puede afectar en el sur global a mediano y largo plazo. Mm, mm. Laura. No, no, simplemente estaba como saludando, aplaudiendo, no, no levanté la mano. Gracias. Ya, ¿respondo? Um, Sí, sí, sí. Si no hay más preguntas, sí. Después igual metamos. Sí. Ya, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Claro, ¿cómo puede afectar? Bueno, es bien interesante esa, como ver de qué manera puede afectar. De hecho, como ya ha afectado, porque una de las cosas más eh, como relevantes en términos del funcionamiento de la industria minera es que gracias a esa combinación de distintas tecnologías, mecanización, digitalización, biotecnología, sistemas de control, etcétera, han permitido una transición, digamos, de la minería subterránea, a la minería de socavones, a la minería de cielo abierto o de rajo abierto, ¿cierto? Que esa es una de las transformaciones más importantes que ha sufrido la minería en toda la historia. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos ingenieros de minas, algunos de ellos, que es bien interesante también la dimensión como política que hay porque entrevisté a ingenieros de la minería que trabajaron en algún momento para la industria minera y que hoy en día hacen parte del London Mining Network y se han dedicado como a reconstruir un poco como estas dinámicas. Y lo que me comentaban es que, claro, la transición de la minería subterránea a la minería de rajo abierto implicó una forma de extracción de minerales que es muchísimo más, digamos, contaminante, en el sentido de que moviliza muchos más residuos sólidos. Eh, ¿Por qué? Porque la minería a cielo abierto permitió acceder a depósitos minerales que antes no eran rentables con la minería subterránea, ¿cierto? Porque estaban, digamos, teniendo una ley mineral más baja, entonces eran, digamos, depósitos que estaban ahí, que no eran rentables y que no se habían extraído, pero con la minería a cielo abierto se pueden extraer, pero la minería a cielo abierto genera muchos más residuos minerales, perdón, residuos materiales que la minería subterránea. Bueno, solamente cosa de ver las imágenes, que es realmente impresionante como la escala de las minas a cielo abierto, ¿cierto? Entonces, claro, eso es, yo diría que uno de los cambios que obviamente en América Latina eso ha generado toda una nueva ola de disputas por la tierra, ¿cierto? Porque obviamente antes, digamos, la minería subterránea era como el socavón, era una cosa vertical que descendía hacia el subsuelo, y hoy en día es, digamos, mucho más horizontal, ¿cierto? Como la configuración geográfica de la minería. Entonces, eso implica mayor uso de tierra, ¿cierto? Mayor producción de residuos, y eso obviamente tiene un correlato en el acceso a los recursos, ¿cierto? A la tierra y demás, lo cual en América Latina este superciclo de materias primas ha ido de la mano de muchas disputas territoriales, en fin, desplazamientos, en fin, y ese tipo de consecuencias, ¿cierto? Eh, Así que sí, ha sido un efecto que quizás es difícil vincularlo directamente como a esa transformación tecnológica, pero obviamente está va muy de la mano. Y otro efecto es obviamente hacerse la pregunta acerca de cuál es el efecto que tiene el rol de China, el creciente rol de China en América Latina, ¿cierto? Yo creo que eso es una pregunta como bien abierta y que aún no sabemos bien, ¿cierto? Obviamente la estrategia de acceso a recursos naturales que habían tenido potencias occidentales como Inglaterra y Estados Unidos había sido de un carácter más militarista, ¿cierto? Como, digamos, intervención militar directa o más abiertamente política, mientras que las estrategias de acceso que ha tenido China para poder conseguir minerales ha sido, digamos, más comercial, ¿cierto? Y por eso, digamos, autores que dicen que China tiene una vocación más mercantilista que capitalista, pero
eso no significa que obviamente el auge de China esté exento de problemas, ¿cierto? Obviamente en América Latina todavía los problemas por la inversión china no son tan relevantes como en África, por ejemplo. En África la inversión china ha llegado como mucho más directamente con compañías que llevan miles de trabajadores desde China y los instalan directamente en los espacios productivos y eso ha generado, en fin, toda una suerte de problemas geopolíticos. Pero yo creo que en América Latina todavía está abierta la pregunta de, bueno, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál está siendo el efecto? ¿Cierto? Pensemos que también China se ha convertido en una economía acreedora de facto, ¿cierto? Como para países latinoamericanos que no tienen acceso a fuentes de endeudamiento soberano de, digamos, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Los circuitos de préstamos soberanos chinos han sido también súper importantes. Entonces, eso, yo creo que son varios de los efectos y que son preguntas abiertas, ¿cierto? Yo creo que es algo tan reciente y que todavía es, nuevamente, volviendo un poco a Rigi, ¿cierto? Estamos como un poco en aguas desconocidas, ver qué rumbo va tomando. Y muchísimas gracias, profesor. Estoy encantado con lo que me dijo, pero una última pregunta de curiosidad. La tecnología que se está usando para esa megaminería, ¿qué por ciento es chilena o qué por ciento es regional? Lo pregunto desde una independencia tecnológica, porque al final vivimos del extractivismo. Sí, perdón, no entendí la pregunta. Si esa tecnología es que, A ver, o sea, Chile tiene una tradición minera antigua. Y la pregunta, si parte de esta tecnología alucinante que describió, ¿qué por ciento está hecho con conocimiento de las universidades chilenas? Y me refiero a maquinaria, procesos de producción. Lo digo porque sí, para todo el mundo es sabido que Chile exporta mucho, pero produce su propia tecnología o parte de ella para poder esa producción, o es como pensándolo como los australianos que hacen mucha minería, pero también fabrican sus propios equipamientos. sí, esa es una pregunta que está muy a la orden del día actualmente, no solamente en Chile, que yo creo que de cierta forma explica el resurgimiento de los enfoques de teorías de la dependencia. Porque obviamente una de las cosas que ha quedado como súper claro con estas últimas oleadas de modernización tecnológica en las industrias extractivas es el hecho de que los países donde se lleva a cabo la extracción no controlan esta tecnología, no la producen, ¿cierto? Y el mismo, digamos, hecho de disputar como la posibilidad de tener algún tipo de transferencia tecnológica es controversial, ¿cierto? Pensemos, digamos que una de las cosas, en Chile suscitó mucha polémica el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, justamente por el tema de las transferencias tecnológicas. El gobierno actual de Boric quiso renegociar este Tratado de Libre Comercio porque en su articulado actual no se garantiza las transferencias tecnológicas de la Unión Europea a Chile, ¿cierto? Como Chile no tiene derecho a exigir que haya una transferencia tecnológica y ellos querían cambiar eso y encontraron obstáculos gigantes para poder hacerlo. Europa fue muy reacia en hacerlo, ¿cierto? No quieren comprometerse a transferir tecnología, ¿cierto? Y eso obviamente ha sido bien polémico y es bien interesante también cómo dentro de ciertos grupos de la innovación tecnológica local chilena se ha empezado a instalar la idea de que también quieren tener, o sea, como tener algún tipo de autonomía y soberanía tecnológica, ¿cierto? Hay una colega que está haciendo su doctorado en Suiza ahora sobre la digitalización de la minería y le ha parecido muy interesante. Actualmente está haciendo etnografía en Santiago con operadores de minería y todo, y le ha parecido muy interesante ver cómo la retórica de no, esta tecnología es chilena, y una suerte, digamos, como medio de nacionalismo económico en la idea de una tecnología endógenamente producida por Chile para la explotación minera, es algo que, digamos, está en la agenda de la clase capitalista, ¿cierto? Como que es interesante como, o digamos, se ha generado un fraccionamiento de clases, ¿cierto? Como una clase capitalista que no le importa que los minerales se extraigan con tecnologías de otros lados, igual les van a llegar rentas, y otra fracción
que está como mucho más interesada en impulsar proyectos de innovación tecnológica endógena, de carácter endógeno. Entonces yo creo que esa es una pregunta muy interesante, o sea, el problema de la soberanía tecnológica, que bueno, de hecho Evgeny Morozov estuvo hace unos días también en el ciclo, o sea, hablando en el UNSAM, justamente como del problema de la soberanía tecnológica, entiendo, ¿o no? Así que es un tema nuevamente que también está muy abierto y que abre esta pregunta inconclusa, ¿cierto? Que planteó con tanta, digamos, visión las teorías latinoamericanas de la dependencia. Yo creo que es uno de los ámbitos en donde se podrían releer muy productivamente estos enfoques latinoamericanos. No sé si con eso, eh, sí, Sí, pero muchas gracias. sí, pero no, es muy interesante y de hecho, claro, el tema de las transferencias tecnológicas es algo que sin duda ha estado como rondando un poco en Bolivia, por ejemplo, han hablado mucho el tema como digamos la posibilidad de poder construir una fábrica de baterías de litio. Tiene que ver también con esa idea, digamos, de generar algún tipo de industrialización endógena a partir de ideales de soberanía tecnológica, ¿cierto? Así que creo que es algo que está bien a la orden del día y sobre el cual también se podría como avanzar bastante. Natalia. Hola, buenas tardes. Tengo la camarita dañada, así que me disculpan. Bueno, Martín, gracias por tu disertación. Yo no conozco el libro del que estabas hablando, perdóname, así que solamente escuché este, digamos, este acercamiento que nos haces. Y bueno, tengo como dos preguntitas o tres, por ahí seguramente irá, tal vez salga una, pero lo primero es, me llama mucho la atención, y esto no sé si es por Hernán o por las personas que están trabajando en este ciclo en este curso, digamos, pero me llama mucho la atención el contenido de la charla al respecto del nombre de la charla, Ecología y la forma de valor, la minería planetaria, porque en realidad no encuentro o no sentí haber escuchado, o tal vez no lo interpreté, nada que tenga que ver con ecología en realidad. O sea, digamos que no sentí una postura relativa a aquello que pudiera llamarse ni pensamiento ecológico ni pensamiento ambiental, y por ello pues quisiera preguntarte como cuál es el marco en el que aquello se comprende. Mm, lo segundo, y referido tal vez a ese mismo aspecto, me llama mucho la atención, aunque pues ya dijiste un poco que creo que va a ser es el interés de tu tercer texto, eh, cómo no abordar desde un inicio. Obviamente esto es una pregunta que no con ella quiero ser grosera, porque cada uno hace lo que quiere con sus objetos de estudio, ¿cierto? Pero cómo no abordar desde un inicio la idea tan interesante del metabolismo social, pero sí centrarse en algunos de los eslabones específicos, y uno que me parece muy preocupante, que tiene que ver con la idea que estuviste ahí planteando del circuito de extracción, creo que lo llamaste, porque creo que también obtura un poco lo que tiene que ver con el tema de la apropiación y expropiación. Si los ponemos juntos, digamos, como primera categoría base para pensar el metabolismo social. Y la tercera tiene que ver con, digamos, cuál es tu postura ética, porque hasta aquí lo que escuché un poco tiene que ver con la caracterización que hiciste dentro del texto, ¿cierto?, de tu investigación, pero a mí no me queda clara, no tiene por qué quedarme clara, evidentemente, sino que hiciste hablarlo, cuál es la postura que tienes al respecto. ¿Postura en qué sentido? Tú sabes que guardarse palabras es una postura, ¿cierto? Entonces, no escuché, por ejemplo, nada relativo a conflictos ecológicos distributivos, tampoco a división social de la naturaleza. Y ante la pregunta que hizo el compañero, Redmi, la pregunta que hizo el compañero, yo quisiera también preguntar, y que esto no se abarque, o sea, y que esperaría que la respuesta no se abarque dentro de una especie de nacionalismo, pero sí me parece importante pensar en esta división social de la naturaleza, cuál es, digamos,
la postura ética que tienes respecto de esta expropiación de bienes comunes que van a entrar, digamos, en el marco de la economía planetaria o la economía global, que ya entiendo que vas por dos caracterizaciones distintas. Dentro de eso, quisiera preguntarte también, porque lo oí de manera muy... te lo escuché, lo sentí de manera muy positiva, el tema de la biolixiviación, ¿sí? ¿Cuál es también tu postura al respecto de la biotecnología en estos, digamos, niveles o al respecto de esto que estás hablando relativo a la minería? Eso quisiera preguntarte. Gracias, Martín. Javiera, gracias Natalia. Gracias. Hola Martín. Bueno, mi pregunta tiene que ver quizás con lo último que me parece que no, por ahí lo dejaste para el debate, que tenía que ver con la subjetividad revolucionaria. Eh, y te quería preguntar, a ver si lo podías desarrollar un poco aquí en este espacio. Yo entiendo que en el libro, bueno, tú abordas esto y pones el acento, a diferencia de mucha o gran parte de la literatura relacionada al extractivismo, que ubica esta subjetividad revolucionaria por fuera del capital, es decir, como si los atributos que portara esa subjetividad estuviesen en un modelo que está alternativo al capital o, bueno, esto, por fuera. Entonces, es como algo no capitalista, ¿no? Y yo entiendo que tú, por el contrario, y algo muy cortito mencionaste al comienzo de la presentación, este sujeto, que precisamente es el que personifica la lucha en el mundo de los commodities, bueno, tomando este último periodo, es precisamente un sujeto que brota del capital, digo, no está por sus potencias, no están por fuera del capital como sujeto, ¿no? Tengo entendido que es algo que aborda a propósito de la lectura de Starosta, Iñigo, etc. Eso, a ver si lo podías desarrollar un poco. Gracias. Ya, respondo. Hay una pregunta en el chat, así que bueno, quizás después la podemos ver también, pero no, están súper buenas estas preguntas, Natalia y Javier, y de cierta forma, la tercera pregunta de Natalia yo creo que está relacionada de alguna manera con la de Javier, así que voy a tratar quizás de conectar esas dos. Pero claro, sí, muy de acuerdo, Natalia, claro. ¿Cuál es la charla se llamaba Ecología y la forma valor, ¿cierto? ¿Y cuál es la postura o digamos el argumento o el marco acerca de, claro, qué implicación tiene esto para el pensamiento ambiental? Y de hecho yo había traído, tratando, claro, como de no extenderme mucho en el tiempo, un parrafito que quería leerles de los manuscritos de 1844, los cuadernos de París, en donde Marx habla justamente del problema del metabolismo socionatural y esta idea de que la naturaleza extrahumana es el cuerpo inorgánico del ser humano, ¿cierto? Y les quiero leer, como porque yo creo que de ahí se desprende un poco como lo que está en juego con describir toda esta esfera y esta dinámica de producción minera globalizada, ¿cierto? Él dice, la vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste físicamente, en primer lugar, en que el hombre, como el animal, vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el hombre que el animal, tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica de la que vive. Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte, así también constituyen prácticamente una parte de la vida y de la actividad humana. Físicamente el hombre vive solo de estos productos naturales, aparezcan en la forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. Y esta última parte es súper importante para la primera intuición que les había comentado sobre la tendencia de crear el mercado mundial. La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en la universalidad que hace de toda la naturaleza su propio cuerpo inorgánico, ¿cierto? Entonces, eso, yo creo que lo que quería mostrar un poco de manera indirecta, o por lo menos, digamos, no así como tan explícitamente,
es justamente cómo con esta nueva división internacional del trabajo y con esta revolución logística ha habido también un nuevo patrón de regular el metabolismo de la naturaleza, o sea, de la naturaleza con la sociedad, ¿cierto? Obviamente esto está espacialmente manifestado en la aparición de estos rajos y socavones mineros gigantescos. Obviamente el auge, digamos, de la soya transgénica en Brasil, Paraguay, Argentina, etcétera, hace parte, digamos, de lo que es esta ampliación del patrón metabólico, más allá, digamos, de lo que se había dado históricamente con los 4 ciclos sistémicos de acumulación anteriores, ¿cierto? Y eso es un poco como el argumento del libro, que significa pensar este problema de la naturaleza como cuerpo inorgánico del ser humano en estas circunstancias, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta bien interesante. Y claro, o sea, ¿cuál es el marco para entender aquello? Como que a mí me parece bien interesante como esa reflexión de Marx acerca de la enajenación de la naturaleza, que está en los Cuadernos de París. Y yo creo que van bien de la mano con lo que hablaba de los Grundrisse, ¿cierto? Y claro, obviamente es ecológico, la relación entre ecología y forma-valor, entendida en el sentido de que no podemos entender el, el, esta fase actual como de desarrollo capitalista de manera desligada del funcionamiento de las materias primas, ¿cierto? En el sentido, claro, hoy en día se habla mucho como el big data, las plataformas, el capitalismo de plataformas, etcétera, como dando quizá como esta idea de que hay como toda una inmaterialidad, como que está, digamos, en un mundo etéreo, digamos, esta nueva forma de relacionamiento práctico en el siglo XXI. Y obviamente eso pasa por alto justamente como la dimensión extractiva, ¿cierto? Que está en juego con esto. Así que eh, claro que dentro de la recepción del libro es uno de los comentarios también que he recibido, ¿cierto? Como el hecho de cómo en el norte global se está hablando como de Big Data, tecnologías digitales, capitalismo de plataforma, y que este libro muestra, digamos, lo que está como por debajo de eso, lo que queda invisibilizado detrás de todas estas tecnologías digitales, ¿cierto? Entonces, claro, eso, digamos, sería como una primera parte. Claro, lo de la postura ética, lo de los conflictos distributivos. Eh, y esta pregunta es súper importante y es algo a lo que he venido dándole vuelta recientemente porque Postón en este libro de Tiempo, Trabajo y Dominación Social, él afirma claro, si bien como la consolidación del modo de producción capitalista genera una forma de enajenación que es, digamos, sin fisuras, ¿cierto? Como absolutamente total, ¿cierto? Como que no hay nada, como decía Javiera, que quede por fuera del capital o cuesta, digamos, encontrar espacios que queden por fuera del capital. Es justamente esa dinámica de interdependencia profunda la que abre posibilidades para que las personas puedan apropiarse colectivamente de lo que ha sido enajenado de ellos, ¿cierto? Como por las relaciones sociales capitalistas. Entonces, la forma en que, digamos, esa riqueza social debe ser como apropiada o recuperada, es una pregunta, yo creo que también está bien a la orden del día. Yo creo que por mucho tiempo o digamos una de las sensibilidades imperantes dentro de las ciencias sociales latinoamericanas ha sido, digamos, esta como giro más comunitarista, ¿cierto? La literatura sobre el posextractivismo que tiene como una suerte como de visión como medio antagónica frente a la dimensión institucional, a la organización estatal, digamos, de la producción y la riqueza social. Y a mí me parece que es muy importante recuperar los debates y, digamos, la visión que tuvo el progresismo del siglo XX frente al problema de la planificación económica, ¿cierto? Y pensar que este proceso de recuperación y que estos conflictos distributivos tienen que tener un momento estatal e institucional que pueda reorganizarlos de manera sistemática, ¿cierto? Y por eso yo creo que volver al problema de la planificación económica es muy importante hoy en día, porque no solamente implica una postura ética en términos de la asignación de los recursos, ¿cierto? Cómo se asignan, para quién se asignan, de qué manera, bajo qué mecanismos y protocolos,
sino también abren una pregunta acerca de las condiciones políticas que pueden hacer posible la planificación. Y de hecho quiero, justamente en una diapositiva que había traído para mostrar al final, quiero, a ver, un segundo, si les puedo mostrar acá. Una de las cosas que es fascinante cuando uno como recupera la historia de la planificación económica en América Latina, es que se puede ver, sobre todo en casos, digamos, donde está más específicamente vinculado con una relectura como de la tradición marxista, es como estos son los cuadernos de educación popular de Marta Harnecker y Gabriela Uribe, ¿cierto? Que fueron publicados en el contexto de la Unidad Popular. Y básicamente lo que estas autoras planteaban era el hecho de que el objetivo, digamos, del proceso de organización popular de masas que se estaba dando en ese momento tenía como objetivo fundamental la posibilidad de que el pueblo organizado pudiera llevar a cabo la planificación consciente de la economía, ¿cierto? Obviamente a través de los organismos de vanguardia, de el poder del Estado y fundamentalmente a través del partido, ¿cierto? Ellas obviamente, y digamos es bien interesante como uno de los últimos cuadernos de educación popular es sobre la planificación económica y el último tiene que ver con el partido, ¿cierto? El partido de masas, que es, digamos, la infraestructura política que va a hacer posible todas las actividades de organización, de educación, formación, etcétera, que abren la posibilidad de una conducción consciente de la economía. Entonces, claro, yo creo que la postura ética, claro, obviamente eso está ahí, hay que leerlo en su contexto, pero yo creería que la tarea estratégica de estos momentos es avanzar hacia un proceso de construcción popular de masas, ¿cierto? Y con esto me refiero, digamos, a la existencia de un partido y pensarlo en esos términos, ¿cierto? Em, También implica de alguna manera, en términos de la postura ética, volver a recuperar el ideal del desarrollo, ¿cierto? Hace unos días, de hecho, salió publicado en la revista Jacobin un artículo que escribía acerca de eso, ¿cierto? Por mucho tiempo, digamos, el desarrollo fue considerado como una imposición de las potencias occidentales, ¿cierto? Como una imposición neocolonial del Fondo Monetario Internacional, las potencias occidentales y demás. Y eso pasa por alto, es históricamente impreciso, ¿cierto? Porque pasa por alto cómo en algunas instancias de la historia latinoamericana, el ideal de desarrollo ha servido como una punta de lanza mediante el cual la ciudadanía organizada ha podido disputar ideas de progreso, de reformas agrarias, de soberanía económica y demás. Entonces yo creo que no sé si eso responde 100% a tu pregunta, Natalia, pero claro, pienso, digamos, de qué manera eso tiene, o todo lo que yo expuse tiene un corolario lógico en la figura 1 de la planificación económica y 2 de la organización política consciente que hace posible la planificación económica. Yo diría que ese es como digamos, el norte o el horizonte estratégico hacia donde el progresismo debería poder avanzar, ¿cierto? Gracias, Martín. Sí, así que, y claro, y eso conectado, digamos, con el tema de la subjetividad revolucionaria, ¿cierto? Que a mí me parece también, claro, bien interesante conectarlo con eso porque, claro, sobre todo en los cuadernos de educación popular, Marta Harnecker argumentaba que la clase trabajadora tenía que pasar por un proceso de preparación espiritual para el socialismo, ¿cierto? Y es bien interesante cómo ella habla de preparación espiritual en un sentido, no solamente, digamos, como por toda su formación en la tradición de la teología de la liberación, sino también en un sentido bien hegeliano, como bien particularmente hegeliano, entendido como la elevación de las capacidades mentales, ¿cierto? La elevación de las capacidades subjetivas, técnicas y mentales que le permitiría a la clase trabajadora organizada ejercer la conducción consciente del proceso de metabolismo social. Yo creo que esa es una intuición y, o sea, y digamos, verlo aterrizado en la experiencia editorial que fue los cuadernos de educación popular, que tuvieron 130.000 ejemplares circulando, los trabajadores los leían en las fábricas, en sus casas, lo conversaban con sus amigos, compañeros, familia. Yo, no sé, como pienso un poco
cómo, digamos, pensar un poco cómo está, porque claro, uno de los argumentos del libro es, claro, a mí me pareció muy inspiradora la idea tanto de Postone como de Starosta y de Juan Íñigo Carrera, de que la conciencia revolucionaria de alguna manera es interna o intrínsecamente generada por las mismas dinámicas de la mercancía, ¿cierto? Y cómo es ahí donde debemos buscar los fundamentos para la acción política consciente. Eh, y eso, o sea, como que me parece interesante conectarlo, claro, con la historia política latinoamericana, porque claro, esos, digamos, argumentos son de alguna forma como bien abstractos y verlos como históricamente han estado conectados a proyectos estratégicos, digamos, de construir como acción consciente, acción transformadora consciente en la clase trabajadora. ¿Y qué significaría volver a hacerlo hoy en día? ¿Cierto? ¿Qué significaría volver a relanzar un proyecto de educación popular de masas que operara bajo esos mismos presupuestos? ¿Cierto? Claro, obviamente Marta Harnecker venía como de una vertiente más altuseriana, y por esa razón, digamos, el problema de la subjetividad y de la conciencia no, digamos, aparece como de forma predominante, como en la manera en que ella construye como el proyecto de educación popular. Pero yo me pregunto qué pasaría, eh, no sé, como trayendo de vuelta este tipo de instancias de educación popular de masa. Pero no sé, Javiera, como específicamente que, como en tu pregunta, que si eso como... em, Sí, o sea, pensaba en que en el libro igual hablas del IU, por ejemplo, eh, ya. el IU universal, ¿no? Como por ahí ahora. Sí, ya, bueno, ya, sí, Dale, dale. gracias por el, sí, es súper interesante lo del ayuno universal y yo creo que lo que a mí me pareció muy interesante el planteamiento de Álvaro García Linera en ese sentido, porque yo creo que él trata de saltarse un poco como esa dicotomía que a mí me parece que a veces es bien estéril como entre lo arcaico y lo moderno, ¿cierto? Lo capitalista y lo precapitalista. Yo creo que en García Linera hay un intento de pensar también como el problema de la subjetividad revolucionaria, no solamente desde América Latina, sino desde las mismas potencialidades generadas por las relaciones sociales capitalistas, ¿cierto? Porque para él la idea del ayo universal es solamente concebible gracias a las formas de interdependencia material avanzada que hace posibles la modernidad capitalista. Entonces, en ese sentido, para él, la subjetividad revolucionaria no estaría por fuera del capital. Y yo creo que esa suerte como de mirada internalista o inmanentista, como queramos llamarle, de la subjetividad revolucionaria, es bien interesante porque, claro, García Linera como que trata de aterrizarlo un poco a la realidad latinoamericana. eh, y claro, si en ese hay universal como que existen algunos remanentes, digamos, de culturas arcaicas y premodernas, es una pregunta interesante para formular, ¿cierto? Yo creo que Moïse Postone tampoco negaba la posibilidad de que digamos, elementos ontológicos, transhistóricos, premodernos, hicieran parte, digamos, de lo que son las determinaciones sociales de la conciencia revolucionaria. Lo que hizo Postone fue decir como que el gran motor, la fuerza motriz, como de donde surge como la gran potencialidad de la acción política transformadora, está en las mismas potencias enajenadas del capital. Pero eso no significa que todo lo que está por fuera de alguna manera sea irrelevante, ¿cierto? Y yo ahí creo, por eso creo que enfoques como los de García Linera son importantes para también poder como ver esa otra dimensión. No sé, ¿cuál es tu postura al respecto? Sería interesante, bueno, la postura de alguien en la audiencia sería interesante también, si alguien tiene algo que decir sobre eso. Sí, no, sobre este tema particular, ahí va, excelente, Martín. Hay algo que me parece fundamental en la exposición y en toda la conversación que tuvimos a lo largo del encuentro, que tiene que ver un poco con el pasaje de una concepción tal vez teórica de la ontología naturaleza-cultura, de la relación puesta en crisis con el modo de acumulación capitalista en función de la continuidad de la vida y la especie, y un montón de debates que se fueron colocando, digamos, a lo largo de capaz los últimos 4 encuentros del seminario, que sirve como traslado a la hora de pensar en una dimensión de la acción política o en una dimensión de la formulación de un diagnóstico práctico
que nos permite, si se quiere, hacer un traspaso tal vez a una segunda parte de la conversación, ¿no? Que tiene que ver tal vez con teorías más ancladas en la cuestión de la reproducción social, que tiene que ver con el debate particular del rol de la planificación, que yo creo que un poco aparece muy claramente en Gobernar la Utopía, pero sin embargo es también algo que vamos a ir desarrollando nosotros a lo largo de los próximos encuentros, y que también tiene que ver con poder hacer un traslado en el cual muchas de las concepciones que nosotros tenemos a la hora de pensar en una dimensión de lo ecológico suelen estar situadas en problemáticas que son foráneas de nuestra propia experiencia vital, pero que sin embargo también hay que situar, si yo lo pienso en el caso de Argentina, en dos niveles, al menos de las personas que solemos estar en este espacio. Uno tiene que ver obviamente con la dimensión del urbano, pero otro también tiene que ver con un tema que vos trajiste al pasar, pero que sin embargo es importantísimo, bueno, no al pasar, ¿no? Colocó como buena parte de la exposición, pero que tiene que ver con el problema de la circulación del capital, y en particular, digo, lo decía un comentario de Matías antes, ¿no? El debate en torno a las formas de la lucha política y el corte de ruta como un método de frenar la circulación del capital en un contexto en el cual no pasa la centralidad de la vida por el espacio de la producción de la fábrica. Bueno, también hubo un debate recientemente en Argentina que tuvo que ver con quién tenía el control del canal de Magdalena, que es el principal espacio por el que pasa la mayoría de la exportación agraria, pero también de la producción industrial, no solamente de Argentina, sino de Paraguay, sino de Uruguay, sino de Brasil. Y son parte de estos elementos que me parece que fueron apareciendo, los que tal vez muestran, creo, la centralidad política de pensar en el marco del ambientalismo, bueno, cuáles son los distintos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en el modo de acumulación capitalista. Digo, esto que bien traes vos en torno al tomo 2 del Capital de Marx, ¿no? Que bien hubiera estado que él pudiera seguir vivo para poder explicarlo con mayor detalle, pero que sin embargo para mí aparecía en un momento de la sección cuarta del tomo 3, y lo quería traer porque estaba muy lejos, pero sin embargo es muy útil, creo, para hacer ese traslado, y que tiene que ver con este momento donde Marx, a la hora de pensar en la dinámica de la ganancia, coloca la circulación como un momento con una función íntimamente política, en tanto tiene que ver con la condición de posibilidad de la realización del valor de la mercancía. Y un poco como base de eso, la discusión en torno en torno al problema de cómo nos pensamos nosotros y cómo se construye la subjetividad en un mundo tal vez dominado más por esa esfera de lo productivo y no tanto ya por la producción del formato de la fábrica. Para mí también es interesante ponerlo en discusión con otra cosa que también aparece en el Capital y que ha sido muy desdeñada por la teoría crítica y muy desdeñada por los movimientos sociales incluso, que tiene que ver con ese momento donde Marx habla de la necesidad de poder indagar en la esfera del consumo como esfera de reproducción y no simplemente como una esfera en la cual se termina el circuito de la cadena de valor de la mercancía, en el sentido de pensar en este libro que traías vos de María Mies, de la teoría de la reproducción social. Digo, traigo esto porque son distintas partes que es interesante pensar, a mi parecer, ¿no? No simplemente por una obsesión de literatura en torno a una reconciliación de las luchas del presente con la teoría de Marx, sino por el contrario, porque hay en esa relectura y en esa recomposición de un vínculo orgánico de la forma en la cual pensamos el mundo, bueno, una posibilidad de construcción justamente de esa conciencia, si se quiere, o al menos de esa comprensión de lo social que a nosotros nos permita salir un poco de algo que León Rosichner denunciaba, me parece con mucha claridad, que es un teórico argentino que pensó mucho en la dimensión de la conciencia y que tiene que ver con esa fetichización o fosilización de las imágenes de cambio, en la cual muchas veces está subordinado el método político. Digo, esto que traía Matías es fundamental, y es fundamental como traspuesto en todo lo que vos decías del seminario, porque en esas formas de comprensión de las lógicas actuales de acumulación, bueno, recaen las posibilidades de cambio en la medida en la cual recae esa ruptura concreta con la forma también en la cual se dan ciertas disputas políticas que hoy, al menos en Argentina, nos parecerían muy estancadas. Digo, ¿qué fue lo que pasó a la hora de pensar en el corte de ruta en los 90 como una forma de lucha y qué es lo que tiene que pasar hoy, ahora, a la hora de pensar en la primacía que tiene la circulación de capital para la valorización en nuestro país, pero también para pensar en
dónde termina la cadena de valor en un contexto en el cual nosotros, bueno, tenemos una disfunción fundamental que tiene que ver con el triángulo del litio y somos el país de Bolivia y de Chile que más atrás está, no simplemente en los debates en torno a dónde termina nuestra cadena de valor, sino también en los debates en torno a quién nos transfiere la tecnología o al menos cuánta divisa nosotros extraemos de ese proceso que saca comunidades de todo Jujuy y que genera, digamos, una situación de, ¿cómo decirlo?, de extracción muy violenta para el cuerpo de nuestro país y que creo que hoy está un poco apareciendo. Digo, traigo todo esto, y perdonen que me haya extendido tanto, para pensar en dos cuestiones. Digo, hay una primera que tiene que ver con, nos queda creo un gran debate pendiente, que es la cuestión, bueno, del AILU por un lado, pero también de la perspectiva más ecofeminista, por decirlo de alguna forma, a la hora de seguir como en esta cadena de las epistemologías que nutren a los ecologismos materialistas, pero después en un segundo momento nos queda también, creo, un debate largo dentro del seminario, largo no, porque quedan 3 encuentros solamente, y que sí tiene que ver con esta cuestión que también me parece que colocabas con mucha claridad, que tiene que ver con el debate, por un lado, de la relación entre ambientalismo y política y el rol de la planificación a la hora de pensar en una prosecución de conquistas, por decirlo de alguna manera, y en un segundo lugar, bueno, esta cuestión más anclada de la lucha ambiental. Yo no decir mucho más porque se acaba el tiempo, pero agradecerte enormemente porque me parece que hiciste como toda una integración importantísima. Digo, que nos trajiste desde la teoría de Nancy Fraser hasta acá. Y eso, no sé si alguien tiene algo más para decir y si no, nos veremos el próximo encuentro. Yo, bueno, si nadie tiene nada que decir, un pequeño comentario de cierre. Es muy relevante lo que menciona Sol sobre la conexión del tomo 2 con el tomo 3, esta dimensión como de la tasa de ganancia. Y es bien interesante ver cómo en las lecturas latinoamericanas sobre la circulación del capital, que yo he empezado como a leerla recientemente, ha sido fascinante ver que justamente hacen ese puente. Bolívar Echeverría escribió un libro en el 93 sobre la circulación del capital, leyendo el tomo 2, y él justamente dice que uno de los puntos vacíos o como puntos ciegos que están ahí es como Marx, claro, él más adelante toma el tema de la renta de la tierra, pero él dice que es como imposible pensar el problema de la circulación del capital en América Latina sin ver el rol del problema de la distribución, sobre todo como bajo la especificidad que toma la renta de la tierra en América Latina. Entonces él trata de hacer como ese puente que a mí me parece que es como muy clave entre como circulación, renta y claro, como distribución. Así que sí. Sí, total. Me quedaría un momento marxista, pero hay que cerrar. Bueno, nada, eso. Volver a agradecerles a todos por el espacio. Invitar también, digamos, a una lectura lateral, más allá de esto, de los textos que trajo hoy Martín, como para meter en el debate. Y decirles gracias de nuevo a todos, y gracias Hernán por la participación y nos vemos la próxima.